Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy, pues, les traigo el tema que sin duda ha levantado muchas olas en Guatemala y es la forma en la que votó la delegación guatemalteca en las Naciones Unidas acerca de un reconocimiento no solo unilateral, sino que digamos, con bastantes poderes para lo que es Palestina, tomando en cuenta que quienes tomarían el poder inmediatamente eso sucediera es quienes han estado ahí, que es Hamas, que es un grupo terrorista bastante fuerte y todos lo sabemos, que es quien domina la Franja de Gaza. Bien, hoy vamos a hablar acerca de esto, nuestros distinguidos invitados que están hoy acá, la licenciada Rebeca Permuth, quien es representante de la comunidad judía en Guatemala, y también el diplomático de carrera y también ex vicecanciller Rodrigo Bielman. Así es que muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, ¿cómo se vivió lo del domingo? Que a pesar de lo del voto, pues la conmemoración ya acerca de los 76 años de las relaciones Guatemala-Israel, pues tuvo bastantes personas que llegaron. Sí, la verdad que fue muy emocionante, porque luego de un voto en el que nos sentimos muy defraudados, en que sentimos que se premió el terror, el ir a esta marcha donde en forma multitudinaria vimos a los guatemaltecos expresar su alegría por los 76 años de Israel y también su rechazo a este voto, pues nos hace entender que una cosa son las decisiones de gobierno y otra cosa es la voluntad del guatemalteco, que en su mayoría no respalda esa decisión. Licenciado Bielman, pues la historia de las relaciones Guatemala-Israel pues viene desde 1947, todos sabemos la historia del voto decisivo y todo esto. ¿Cómo ha venido esa relación desde aquellos días hasta nuestros días y qué cree usted que pasó ahora? Bueno, siempre un gusto estar con tu audiencia y como invitado de tu programa, Sobar, gracias. Guatemala tradicionalmente desde este voto que fue el decisivo para el reconocimiento y creación del Estado de Israel en Naciones Unidas se ha mantenido como un amigo cercano de Israel. A lo largo de las décadas esa amistad se ha reiterado y confirmado muchas veces. Digamos, durante el conflicto armado interno, Guatemala, el Estado de Guatemala, el gobierno de Guatemala recibió mucho apoyo de Israel. Recordemos los aviones Arabá o los fusiles Galil que todavía siguen funcionando al día de hoy en nuestra tropa. El curso de los años ha pasado y siempre hemos estado cerca en temas de cooperación, tecnología, educación, seguridad. Siempre Israel ha estado ahí para Guatemala. Desde ese voto inicial, Guatemala fijó una posición y el mundo entero, la comunidad internacional, de la coexistencia de dos estados, algo con lo cual Israel nace y funciona desde el principio. Pasados los años, llegamos, por ejemplo, lo más cercano a 2013, cuando Guatemala da el paso de reconocer como Estado al Estado de Palestina, faltando la definición de uno de sus componentes conceptuales, que es el territorio, porque pues claramente esta parte todavía no se ha logrado definir. Y con este voto, pues que hemos estado viendo tanta cobertura, un poco algunos derechos más que se le reconocen a la población palestina, dejando por un lado la coyuntura actual, en donde, como decías en la introducción, pues no es un pueblo pacífico, estructurado y organizado que desea ejercer ese derecho de autodeterminación de los pueblos, sino que es un grupo terrorista en control de este Estado. Y esto es lo que hace la gran diferencia en este momento, en donde si bien la comunidad internacional avanza en esta resolución de Asamblea General de Naciones Unidas,
a otorgar estos derechos adicionales, se obvia el impacto que tiene para la historia de la humanidad el 7 de octubre, cuando pues el Estado de Israel es atacado de esta forma tan sanguinaria y violenta, que pues dar este paso en este momento creo resulta contraproducente al espíritu y objetivo de la comunidad internacional de ayudar a un proceso pacífico para la coexistencia de los dos estados. Ese objetivo nunca se va a lograr si las dos partes no logran sentarse a la mesa y definir, por ejemplo, qué pasa sobre la ciudad de Jerusalén, que es un espacio sagrado para las poblaciones en la región, y quién o cómo se va a poder tener presencia. Guatemala, en la administración del presidente Jimmy Morales, tomó un paso muy valiente frente al resto de la comunidad internacional de trasladar nuestra embajada a Jerusalén, que solo hoy al día solo es la de Estados Unidos y la de Guatemala. Algunos otros países en ese momento anunciaron y se quisieron sumar, pero finalmente solo se ejecutó por Guatemala y Estados Unidos. Creo que hubo un tercer país, si no estoy mal, Paraguay creo, pero luego retrocedió y regresó a Tel Aviv. Pero pues qué más señal de cercanía al pueblo de Israel que esa decisión. Claro, hoy tenemos una nueva administración y pues hubo 143 países en Naciones Unidas que dan ese voto en esta resolución del 10 de mayo. Las razones han sido expuestas por diferentes comunicados de Cancillería de por qué Guatemala da este paso en seguimiento de una posición que históricamente y técnicamente es congruente. Sin embargo, el componente de que es un grupo terrorista el que controla el territorio de Hamás es lo que hace la diferencia en este momento, ¿no? Y por eso vemos 25 países, creo, que se abstienen, y esta abstención pues es un mensaje de hey, hay que tener cuidado con esto, no podemos seguir de largo o ignorar que dar este apoyo en esta resolución viene a dar un espaldarazo en política exterior a este grupo terrorista. Lamentablemente, solo para cerrar, la población civil está en medio. Esto es terrible realmente, la crisis humanitaria que se está viviendo, pero pues son víctimas de estas decisiones, de ese liderazgo terrorista desde la Franja de Gaza atacando al Estado de Israel, y hemos escuchado a todas las autoridades de Israel, su primer ministro, haciendo la referencia al derecho de defensa y de subsistencia que tiene el pueblo de Israel a través de sus fuerzas armadas. ¿Cómo quedan las relaciones? Yo sé que esto le corresponde definirlo al gobierno de Israel, pero ¿cómo quedan, cómo creen ustedes que quedan las relaciones Guatemala-Israel tras esta situación? Mira, pues esto naturalmente le correspondería responderlo al embajador. Yo solo te digo a nivel personal lo que yo siento de cómo van las relaciones. Nosotros, por ejemplo, teníamos programada una visita de familiares que tienen a personas secuestradas en Gaza. Desafortunadamente no hubo la apertura del gobierno de reunirse con ellos. Eso es un tema muy doloroso porque desde el Papa, Joe Biden, el rey de España, se han reunido con ellos. Esto no es un tema de ideologías porque tienes desde Milei hasta Lula. Entonces, el hecho que en Guatemala no hubiese habido la apertura de reunirse, mucho puede decir actualmente el gobierno que la amistad histórica sigue igual, no importa este voto. Yo no lo siento así, porque si no, ¿por qué no se reunieron con ellos? Al final, esta delegación suspendió venir porque había la posibilidad de que regresaran algunos de los que están secuestrados y naturalmente querían estar en Israel en caso se diera. No se dio ese trato.
Entonces, yo cuando leo los comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que por ejemplo dicen, la resolución, explican ellos, determina que Palestina cumple con los requisitos solicitados en el artículo 4 de la Carta de Naciones Unidas y recomienda al Consejo de Seguridad que reconsidere favorablemente el asunto, pues naturalmente me voy a la Carta de Naciones Unidas y el artículo 4 dice, podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta carta. Entonces, para mí es una burla y una bofetada decir que se cumplieron con los requisitos del artículo 4, porque nadie en su sano juicio puede decir que Hamás es un amante de la paz. Y no es solo por el horror que se vivió el 7 de octubre. También recordemos que la autoridad palestina que está gobernando el lado de Cisjordania y Mahmoud Abbas, que ya tiene 88 años y que va a cumplir más de 20 años de estar en el poder, y no se puede precisamente decir que eso es un gobierno democrático, maduro, para poder formar parte de la familia de naciones. También tiene una política de premiar el terror, y a cada persona que comete un acto terrorista, ya sea que se inmole o que esté preso en Israel, le pagan a sus familiares una cantidad compensatoria por esos actos terroristas. Entonces, naturalmente, comparado con Hamás, son moderados, pero eso no es moderado. Lo que pasa es que la sociedad israelí es tan resiliente que prefiere muchas veces tratar con un Mahmoud Abbas que con el liderazgo de Hamás. Pero en estos 75 años no ha habido la madurez de liderazgo árabe para poder formar parte de las Naciones Unidas. Desde 1947, como bien dice Rodrigo, había esta cuestión de que iban a haber un Estado judío al lado de un Estado árabe conviviendo en paz, pero nunca hubo esa paz. Desde el día 1, una coalición de países árabes atacó a Israel, fue la primera de muchas guerras, de ahí ha habido la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, Israel no conoce un día de paz. Entonces, venir a decir que tienen la madurez de formar parte de las naciones, no, porque ellos realmente no quieren una solución de 2 estados, quieren una solución de un estado, el de ellos. Por eso es que oímos que dicen from the river to the sea, del río Jordán al mar Mediterráneo, todo lo que está en medio, eso es todo Israel. Entonces eso es un manifiesto genocida de querer aniquilar a los judíos y al territorio de Israel, tan genocida como los nazis. Guatemala tiene leyes que se emitieron en virtud de las relaciones Guatemala-Israel, quizá como no las tenemos con otros estados. En la celebración, por ejemplo, me llamó la atención que ahí estaba el Instituto Hall, estaban los cadetes de la Escuela Politécnica, fueron retratados, pero después el Ministerio de la Defensa sacó esas publicaciones, cuando ya las habían publicado, sacó esas publicaciones. O sea, hay un problema diplomático y dentro del gobierno tras lo que pasó, ¿o no? Pues ciertamente estamos viendo que esta decisión causa una tensión política. El día de ayer en el Congreso se anuncian 12 bancadas sumándose a una solicitud de interpelación al canciller, y ahora pues tendremos que esperar el proceso legislativo y vendrá una interpelación para entender o generar este espacio de fiscalización constitucional de los diputados. Llama la atención que 82 diputados se sumaron a esta solicitud. No es poca cosa políticamente. Esto pues habrá de preocupar al presidente y ciertamente al canciller, de que tendrá que sentarse en esa silla frente al Congreso y explicar el raciocinio de este voto, que ya los comunicados del ministerio pues anticipan cuál fue el criterio técnico para este voto. Este problema que mencionas es, creo, un resultado de
la acumulación de estos primeros 100 días de gobierno de la nueva administración sin que podamos como sociedad percibir resultados o avances, y desde la base del votante del partido Semilla, que no ve cambios que fueron ofrecidos durante todo el proceso de campaña, ¿no? Se recibe con mucha anticipación o mucha esperanza el cambio, pues frases en campaña de la primavera democrática de Guatemala, y transcurridos 100 días pues todavía no se ven esos ni vicios de resultados concretos. Cuando analizamos las cifras de ejecución presupuestaria en porcentajes tan bajos, pues realmente viene a preocupar cómo está llevándose los asuntos de gobierno. Y la coyuntura de este voto en la misma semana que inicia con en la cadena del presidente el domingo anterior, anunciando una iniciativa de ley para modificar la ley del Ministerio Público, esta caminata el día lunes, el resultado en el Congreso, que esa iniciativa, pues desde la primera declaración de presidencia del Congreso se entiende que va a ir a un proceso muy lento, y se termina esa semana anterior con este voto. Entonces se suma muchos elementos de insatisfacción hacia la realidad política que estamos viviendo, y así la atención que recibe el tema del voto. Yo vi reportajes para la televisión de Israel, y esto lo pregunté hoy en la mañana también acerca de este tema, donde aparecía Guatemala como el país más pro-Israel del mundo, incluso que el mismo Estados Unidos. Cuando vemos esto y sin embargo vemos situaciones como esta, ¿creen ustedes como comunidad que está creciendo un sentimiento anti-Israel en nuestro país? Pues, difícil pregunta. Quisiera creer que no, pero me temo que ideológicamente Guatemala ha entrado dentro de países donde o se vota o se hace de ciertas cosas como los demás o no encaja. Es decir, por ejemplo, con todos los temas de woke, interseccionalidad, inmediatamente en forma simplista dividen el mundo entre opresores y oprimidos. Entonces, si eres blanco, eres colonialista, imperialista y opresor. No hay medias tintas. Entonces, los palestinos están dentro de los oprimidos, y no importa si realmente cuando uno ve un mapa de los países donde reina la religión musulmana como una forma de vida, porque no hay distinción entre Estado y religión, se ve que naturalmente ahí no es un tema de tierra lo que se está peleando. Aquí es un tema ideológico, de islamización, de que no hay que olvidar que los musulmanes sí fueron imperio y tuvieron en su momento, pues, ahí sí los verdaderos imperialistas y colonizadores. Entonces, me preocupa cuando un Estado no puede decir sí estoy de acuerdo con una cuestión, más no con la otra. Aquí las cosas ahora son como en paquete. Entonces, sí, me duele porque, por ejemplo, a la ministra de Educación también le hicimos la invitación de llegar a nuestra conmemoración del Día del Holocausto, en que venían los parientes de quienes están secuestrados, y como el Holocausto forma parte del currículum nacional base, pues consideramos que era una buena oportunidad, y tampoco aceptó, y preguntamos si podía venir alguien más, y nos dijeron que eso lo tenían que analizar por ahí en algún viceministerio, y no se nos da respuesta. Entonces sí sentimos que no hay la apertura que había antes, y eso nos duele. Nos duele porque no siento que hay esa manera de antes de poder colaborar en cuestiones de educación, de apoyo mutuo, y pues quisiera creer que no es el caso, pero pues hechos no palabras, ¿verdad? Estaba programada la visita de una ministra
a Guatemala de Israel? Sí, ella sí viene. ¿Sí viene? Una ministra de Ciencia. Sí viene, está sí viene. en pie la visita. Está en pie y se va a ver cómo es la mejor manera de buscar, como siempre, maneras de cooperación mutua. Yo creo que a nivel, como decía yo, del pueblo de Guatemala con el pueblo de Israel, hay esa amistad que va más allá de quienes sean sus gobernantes, porque también uno puede ser crítico, por ejemplo, en la política de Israel. No estar de acuerdo con sus políticas, al igual que no estamos de acuerdo con políticas guatemaltecas, pero cuando se ataca el derecho de Israel de existir, ya es un tema diferente, ya es un tema antisemita, entonces hay que tener esa distinción en cuenta. Bien, vamos a hacer una pausa, pero volvemos con nuestros invitados esta noche. Nuestras redes sociales: Facebook, TV Azteca Guatemala, Instagram, TV Azteca Guate, Twitter, @Azteca Guate, TikTok, @Azteca Guate Oficial. Nuestra plataforma digital, www.tvaztecaguate.com. TV Azteca Guate, cerca de ti. TV Azteca Guate, cerca de ti. Continuamos con nuestros invitados esta noche acá en Estado de la Nación. Como ya les había dicho, está con nosotros la licenciada Rebeca Permuth de la comunidad judía y también el ex vicecanciller guatemalteco Rodrigo Bielman. Bien, vemos esta situación. Así las cosas y cómo está el mundo. ¿Qué tan profunda es la herida y hacia dónde vamos en este sentido? La preocupación que todos vivimos hace unas semanas, cuando se da este encuentro militar entre Israel e Irán, es realmente de poner un punto de atención. Afortunadamente no pasó a más, pero potencialmente en esa herida es donde podemos ver la mayor preocupación. Israel, en su ejercicio de derecho de defensa propia, anula algunos objetivos militares de una estructura dentro de las Fuerzas Armadas de Irán en territorio de Siria, en la ciudad de Damasco. Eso, pues Irán lo considera un ataque directo a Irán y por primera vez desde la creación del Estado de Israel surge un ataque desde Irán hacia Israel y vimos un juego de ajedrez entre los actores en esa región de Medio Oriente. Hay muchos actores con muchas capacidades en esa región, hay muchos recursos al alcance de un conflicto potencial de larga duración. Afortunadamente, como digo, tanto Israel como Irán dijeron hasta aquí vamos a llegar. Pero pues esa puerta ya se abrió, ¿no? Tanto Irán decidió atacar a Israel como Israel decidió atacar de regreso a Irán. Y pues, pusieron sus cartas sobre las mesas, pero es muy preocupante que esta situación pueda derivarse en otros países, en otros estados de Medio Oriente, ingresando a este conflicto militar en marcha. Algunas naciones árabes islámicas han manifestado hacia Israel puntos de no retorno,
y esperamos y rezamos realmente que no lleguemos a esos escenarios, porque sería una realidad muy difícil ver a estas naciones en un proceso militar avanzado o de mayor escala, en donde hay o no hay capacidad nuclear en juego. Oficialmente no lo existe, extraoficialmente pues se queda ahí en un área gris. Y el potencial, ante todo, de que un conflicto en esa región tenga efectos derivados en otras partes del mundo. Ante la situación que está sucediendo en Gaza, hemos visto muchas manifestaciones públicas no tan pacíficas en Estados Unidos, tomas de universidades, tomas de aeropuertos, bloqueos de infraestructura, carreteras, puertos, por pues personas que han manifestado una posición política. Esto en medio de un proceso electoral doméstico en Estados Unidos, que ciertamente tiene un impacto importante en la decisión de ese votante, si va por demócrata, si va por republicano, y esto es, como digo, un ajedrez que en temas diplomáticos yo hago la analogía de un partido, un tablero de ajedrez, pero multidimensional, en donde tal vez con tu contrincante en esta partida puedes mover una pieza hacia un cuadro o hacia el otro, pero mover esa pieza en un multinivel de ese ajedrez mueve otras piezas con otros actores en esa diplomacia internacional, y estamos ciertamente en una situación muy sensible ante ese objetivo de mantener la paz mundial. ¿Qué le diría usted a los guatemaltecos como representante de la comunidad judía? Les diría gracias por sus muestras de solidaridad, por entender que las decisiones de gobierno no necesariamente tienen que atarlos, que pueden expresar que rechazan una decisión, y que nos sentimos muy agradecidos por esa solidaridad. Cuando vemos esto y vemos lo que sucedió allá, sobre todo el 7 de octubre, ¿qué manifiestan esas personas que ustedes iban a traer para que escuchara al gobierno y que no fueron escuchadas? Mire, yo creo que es un tema de sensibilizar. Hay mucha desinformación. La gente a veces no entiende quiénes son los secuestrados. Si me permite, yo justamente traía aquí unas fotos. Hoy salieron 2 columnas de opinión muy buenas en Prensa Libre, una por Alfred Kalschmidt y otra por Pedro Trujillo. Aquí solo voy a leer un pequeño párrafo de él. Dice Pedro Trujillo: un país debe dar varios mensajes con sus políticas. 1, que no se negocia con terroristas bajo ningún concepto. Guatemala debió abstenerse en esta ocasión, y no porque Palestina no merezca un Estado propio, sino porque jamás mantiene secuestrados a ciudadanos israelíes. Y no solo es los que secuestró, es los que asesinó, porque ahorita toda nuestra lucha es obviamente por regresar a todos los que podamos con vida, pero no olvidemos los 1.200 que ya fueron asesinados. Entonces no se negocia con terroristas, pero tampoco se negocia con asesinos. No es que ahorita, jamás dice, le regresamos a los tal vez 130 que quedan ahí, de los cuales 30 ya están muertos. ¿Qué pasó con los otros 1.200 que asesinaron? Aquí hay una familia, no sé dónde marco aquí, por ejemplo, toda una familia. Ya. Familia Kedem, miren sus caras. Una familia, sus padres, sus 3 niñas asesinados completos. Familia Kotz, asesinados completos. Ahí están ellos en vida y sus 5 bolsas, así terminan. O sea, no hay manera. Yo estaba escuchando el relato de una madre que sus 2 hijas fueron a un concierto de música por la paz. Las hermanas fueron a un concierto, ambas asesinadas. ¿Qué madre puede levantarse al día siguiente y seguir adelante con sus vidas? O sea, no
¿En qué mundo un bebé de 9 meses es un secuestrado político? ¿O acaso su hermano Ariel de 4 años ya es suficientemente grande también para ser secuestrado? No hay palabras. Muchachas de 19 años están siendo violadas, estarán ya embarazadas. ¿Qué va a pasar con ellas? No hay. Aquí está este señor Tal Shoham, el papá de Tal. Está programado a venir a Guatemala y explicarnos lo que él está sintiendo porque su hijo está secuestrado en Gaza. Y así nos vamos. Aquí hay un señor de 84 años, yo creo que es el rehén de mayor edad, Amiram Cooper. Va desde un bebé de 1 año a una persona de la tercera edad de 84 años. Todos son civiles inocentes. Hay que hablar sobre estas cosas. Cuando vemos sus rostros podemos pensar, podría ser mi hermano, podría ser mi abuelo, podría ser mi esposo, podría ser mi hija. Entonces, esa sensibilización es la que era importante, porque es a través de las historias personales que uno entiende la tragedia de la situación. Lo que pasó. Muchas gracias a ambos. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros esta noche en Estado de la Nación. A ustedes también, muchas gracias por su compañía y por su preferencia. Pasen la vida.